versículo 11. Vamos a tocar un tema muy especial que a mí me encanta. Vamos a hablar acerca de los valientes de David. ¿Cuántos valientes de Jesús habemos acá? Gloria a Dios, y espero que así sea. Vamos a hablar de los valientes de David y especialmente aplicándolo a nosotros como jóvenes. ¿Cuántos jóvenes habemos acá? Todos somos jovencitos. El cuero un poco maltratado, pero el espíritu está rejuvenecido, ¿sí o no? Gloria, eso sí tiene que ser. Pero el título del mensaje es correr o pelear. Correr o pelear. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 11 y 12. ¿Lo tenemos ya todos? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Oiga el 12. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Oramos. Buen Dios y Padre celestial, Señor Jesucristo, te doy gracias. Te damos gracias, mi Dios, porque nos permites una vez más estar reunidos aquí con mis hermanos, con cada uno de los hermanos que están aquí. Señor, gracias por este privilegio que me das de poder compartir tu palabra con ellos. Yo te ruego, Dios, y es mi oración siempre esa, que me ayudes, que nos ayudes a aprender que no solo por el hecho de ser jóvenes o valientes depende el hecho de que podamos alcanzar, Señor, aquello que deseamos, sino nuestra capacidad, nuestra confianza y fe en ti, Dios. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Correr o pelear. Los valientes de David. Yo no sé si usted ha escuchado la historia de estas personas, que son personajes ilustres, personajes que hicieron cosas grandes y maravillosas, y especialmente porque se atrevieron a creer la visión de aquella persona que Dios había puesto delante de ellos como futuro rey de Israel. Personas que dice que hubo un hombre que agarró la espada y comenzó él a pelear, y dice que tanta fue la pelea que Dios le dio tanta la fuerza que la espada hasta quedó pegada a su mano. Hubo otra persona que se enfrentó a gigantes y los derrotaron. En un momento David se encontraba ya con pocas fuerzas y vino uno de estos valientes, lo defendió. Cuenta también la historia de otro que una vez David dijo: yo tengo ganas de tomar agua, dijo, de aquel pozo, especialmente del lugar donde ellos tal vez se encontraba sitiado su nación, y dice que 3 personas llegaron y se infiltraron y le trajeron agua al rey. Personas capaces de hacer cosas así. Pero mi pregunta es: ¿quiénes eran estos valientes? Fíjese que valiente significa ser fuerte, ser vigoroso, ser esforzado. ¿Cuántos decimos amén? Y así tiene que decirlo. Eso significa fuerte, vigoroso, esforzado. Valiente es alguien que tiene el valor para afrontar, para resistir, para desafiar, para lograr aquello que desea. O sea que valiente no es aquel que se corre. Valiente no es aquel que se desanima, no es aquel que de repente ve algo, como aquellos 10 hombres que una vez dice que los mandó Moisés a 12 hombres, los mandó para que fueran y vieran la tierra, pero 10 de estos hombres venían con un mal reporte. Sí, la tierra es buena, es próspera, ay, pero nosotros parecemos como langostas delante de aquellos gigantes. O sea, esa fue la actitud de esos 10, pero hubieron 2 que eran diferentes. Gente esforzada, capaz de resistir, capaz de desafiar, que sabían en quién habían creído. Pero vuelvo y pregunto: ¿quiénes eran estos hombres? Fíjese que, hablando de estos hombres, David los conoció en una cueva llamada Adulán, y no eran los hombres valientes como hoy nosotros los conocemos. Acompáñame a Primera de Samuel. Recuerda, vamos a Primera de Samuel. Ahorita estamos en segunda, vámonos a Primera de Samuel, capítulo 22, y quiero que vea quiénes eran estos hombres antes de ser conocidos por sus hallazgos, por sus temeridades que tuvieron ellos. No, antes no eran así. Vean lo que dice en 1 Samuel capítulo 22 y versículo 1. ¿Ya lo tiene? Gloria, dice la palabra de Dios: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán,
Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Versículo 2, oiga bien esto, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Quiénes eran estas personas? Personas afligidas, personas endeudadas, personas amargadas. Va que bien feo andar con alguien amargado. Va que se siente feo que usted está con ánimo. No, hombre, hagámoslo. Así eran estos jóvenes, así eran estos hombres. Eran personas endeudadas, o sea que tenían que andar huyendo porque los andaban buscando. O sea, en otras palabras, gente mala paga. Eso eran personas que no eran así tan valientes como llegaron a ser. O sea, eso, y ¿sabe qué me hace pensar eso a mí? Que así éramos nosotros antes de venir a los pies de Cristo. Antes de que nosotros llegáramos a los pies de Cristo, éramos personas afligidas. ¿Y sabe por qué afligidas? Porque no teníamos esperanza. Porque andábamos así como tirándole al aire, como andábamos así con un rumbo fijo, andábamos por el camino ancho, que dice la palabra de Dios que el camino ancho es a la perdición. O sea que ni siquiera se sabe cuál es su fin. O sea, así andábamos nosotros, andábamos afligidos, sin esperanza, andábamos endeudados también. ¿Y sabe por qué razón? Condenados por el pecado, encarcelados por el pecado. Teníamos una deuda muy grande. También nosotros éramos así amargados. Muchos así éramos antes de llegar a los pies de Cristo Jesús. ¿Y por qué amargados? Porque no había paz en nuestro corazón. Dice esta palabra que dice amargado de espíritu. No había paz en el corazón de ellos. Tal vez habían tenido unas vidas muy difíciles. Pero quiero que vea algo. Ese grupo de personas, Dios les permitió todas esas situaciones que ellos vivieron con un propósito, para que un día se reunieran y estuvieran juntos en esta cueva de Adulán, en esta cueva. ¿Y sabe qué? Para marcar la diferencia. Jesús vino y nos tomó y nos hizo personas útiles, valientes, guerreros y servidores de Dios. Estos hombres, ¿sabe qué hicieron? Estos hombres se dejaron moldear por David. Ellos decidieron seguir a David. Ellos tal vez no lo conocían, otros tal vez sí lo conocían, pero decidieron buscar a David. ¿Y sabe qué? Y con David fueron reconocidos como personas valientes. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo Jesús, oiga bien esto, seguir a Cristo Jesús, no seguir un hombre, no seguir un líder, no, seguir a Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Dios puede demostrarnos que Él puede hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida si nosotros nos atrevemos a creerle. ¿Pero qué hay que hacer? Hay que seguir a Jesús. Él puede hacer las cosas diferentes en nosotros. No importa nuestro pasado no es importante, pero no para clavarnos en eso, sino, ¿sabe qué? Para salir adelante, para demostrarnos qué cosas más grandes Dios tiene para con nosotros. Mire, entre todos estos hombres, oiga bien esto, imagínense la situación. En ese entonces no eran valientes, sino que eran personas que venían con todas sus preocupaciones, endeudados, afligidos, amargados de corazón. O sea, ellos ahí iban, pero decidieron creerle a David. Igual nosotros, ¿sabe qué? Decida creerle a Dios. Pero de entre todos esos hombres había uno que quiero resaltar en esta noche. Otro día vamos a hablar de los otros, pero hoy quiero hablar de un hombre llamado Sama. Regresémonos a 2 de Samuel, capítulo 23. 2 de Samuel, capítulo 23. Entre todos ellos había un hombre muy especial, de nombre Sama, y lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 11. Dice la palabra de Dios: después de fue Sama, hijo de Age, Ararita. Dejémoslo hasta ahí. ¿Quién era Sama? Según la Biblia, ¿cómo nos lo describe? Sama era el dueño de una heredad donde ellos sembraban lentejas. El sembrar para el pueblo de Israel era parte de su forma de vida. Era su forma en la cual ellos se ganaban la vida, llevaban el sustento a su familia, llevaban el sustento a las personas que dependían de ellos, o muchos tal vez trabajaban y sabían que ahí podían recibir lo que necesitaban para poder ayudar a su familia. O sea, él era un sembrador de cultivos, y de hecho, quiero comentarle, era un periodo de guerra, un periodo en el cual ellos se encontraban en guerras, y sembrar y cultivar la tierra no era fácil en esos tiempos de guerra. Es como cuando, si usted se fija, para todo hay un tiempo para sembrar.
Hay un momento en el cual no tiene que estar cayendo mucha lluvia para que venga valga la redundancia, el sembrador, vaya y siembre la tierra. Y una cosa es sembrar, porque sembrar puede ser hasta un poco fácil. El hecho también era cultivar, que es otra cosa muy independiente. Una persona es la que va sembrando, pero otra persona es la que se encarga del cultivo, la que se encarga de irlo a abonar, de irlo cuidando. O sea, era algo, digamos, que requería mucho tiempo. Ahora imagínense, hacerlo en época de guerra, prácticamente era como decir, sembrar y no saber si lo iba a poder disfrutar. Pero este era Sama, y él vino y él sembró, él lo hizo. O sea, cultivar la tierra para Sama, quiero aclarar esto también, y eso lo sabemos porque es parte de la cultura de ellos. El cultivar la tierra para ellos no era un simple pasatiempo, como a veces la gente tiene sus pasatiempos, que de repente tiene su trabajo, tiene sus negocios y tiene un pedazo de tierra, decimos nosotros, en la casa, en el patio de frente, y decimos, me dan ganas de sembrar unas cosas aquí, solo para sembrarlo, ya sea tomate. Y yo he visto cuánta gente en esta época de la pandemia se puso a estar sembrando tomates, maíz y pepinos, huisquiles, y lo hacemos como por pasatiempo. No había nada que hacer y lo hicimos. No es que de eso dependiera nuestra economía. En el caso de Sama, no. En el caso de Sama, para él, el sembrar, mire, no era un simple pasatiempo, significaba el sustento de su familia. Eso significaba para él llevar sustento a su familia, que en su familia asegurar que hubiera alimento. Y obvio, al tener alimento o al poder tener cultivo, eso también era como una manera de tener negocio, de poder, digamos, cambiar con otras personas, intercambiar y poder realizar un poco el comercio. O sea, era algo muy importante. Ahora, ya que tenemos eso, agréguele esto. Y para colmo, venían los filisteos a estarlos molestando, a estarlos sitiando. No era una situación muy fácil. Entonces, así me pongo a pensar que así es el enemigo con nosotros. Fíjese que el enemigo va a buscar atacarnos en donde más pueda dañarnos, y va a buscar dañarnos en aquellas cosas que para nosotros creemos importantes. Para muchos puede ser importante la familia. Yo sé que para todos aquí, espero que así sea, es nuestra familia algo muy importante. Y el enemigo va a buscar dañarte exactamente allí, y en las cosas que pueden afectar tu familia, tu trabajo, tus estudios, tu negocio, tus ventas, cuestiones de problemas familiares, en la salud, todo ese tipo de situaciones. El enemigo siempre va a buscar atacarnos y va a intentar ponerte piedra de tropiezo, va a intentar desviar tu mirada, porque así es el enemigo, y así era con esta gente. Mire, él va a buscar, y de hecho en muchos casos va a buscar tal vez atacarte hasta dentro de tu ministerio o dentro de tu iglesia. ¿Y sabes con qué razón lo hace? Para que huyas, para que desistas, para que no sigas. Yo siempre le he contado esto de un joven que él vino aquí a la iglesia y dice que el primer día se desanimó porque nadie lo saludó. Dice, nadie me saludó, nadie me dijo Dios le bendiga, hermano. Yo me desanimé y ya no quise venir. Así es lo que hace el enemigo. Hace que te fijes más en el hombre y no en Dios. ¿Para qué? Para desanimarte, para que huyas. Y dice él, se lo termino de contar, dice él que llegando a su casa se puso a pensar, bueno, después de todo yo fui a buscar de Dios, no fui a buscar hermanos. Dijo, ¿sabe qué hizo? Se vino al siguiente culto y dice, mire, increíble, me dice, yo sentí que era de Dios eso, porque la siguiente vez que vine hasta me saludaron, me ubicaron, mire, yo me sentí bien atendido. ¿Sabe qué? De eso se trata. Muchos huimos. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Vea lo que dice en el versículo siempre 11, en lo que sigue. Dice, después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y oiga lo que hizo el pueblo. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. La cobardía del pueblo. De eso habla esta parte. Primero nos habla de Sama, un hombre con una gran responsabilidad, un hombre que Dios había puesto su mirada en él, pero también nos habla de la cobardía del pueblo. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Huir. El pueblo, mire, no tuvo el valor de defender lo que era suyo. Le voy a decir esto, no solo Sama dependía de los cultivos, todo el pueblo de Israel dependía de los cultivos, o por lo menos esta parte de esta gente que se encontraba aquí dependía de los cultivos. Eran sus terrenos, eran sus propiedades, pero en ningún momento se oye que ellos quisieron defenderla. Ellos quisieron huir.
Ellos no tuvieron el valor de defender lo suyo, lo dejaron todo en manos de los filisteos. Eso es lo que muchas veces pasa. Muchos preferimos huir. A muchos, decía un dicho el pastor general, nos asustan con el petate del muerto. Ni siquiera hemos visto el muerto y ya nos están asustando. Yo no sé, yo soy de las personas que cuando voy a un funeral, y con mucho respeto lo digo, a mí no me gusta ir a ver al muerto. Yo de verdad, se lo digo, yo así soy. Yo voy a un funeral y ahí me quedo de lejito. A veces me ha tocado llevar palabra, comparto palabra, damos fortaleza a los hermanos, pero yo no sé, yo no tengo eso, no sé. Y me quedo así viendo el ataúd, hasta ahí nomás. Entonces a veces nosotros le huimos a las cosas, por miedo. Y en el caso de ellos prefirieron huir a pelear. Muchos preferimos huir a pelear. Nos asustan solamente con decirnos, fíjate que esa carrera es difícil. Con eso ya es suficiente para no querer ir. Dice un dicho, el niño que es llorón y la niñera que lo pellizca, o sea, con mayor razón, no, esa carrera es muy difícil. ¿Y cómo sabes? Que aquel me dijo. Y se quedan con eso. Ni siquiera lo quieren intentar porque alguien les dijo que era difícil. O de repente queremos empezar a hacer algo, pero vemos mal lo difícil y no nos damos cuenta que Dios nos da la capacidad también a nosotros para que nosotros podamos realizar aquello. Por difícil que parezca algo, pero algo que yo he entendido, que si lo ponemos en las manos de Dios, podemos salir adelante. Pero ¿qué hay que hacer? No huir. El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Ellos huyeron. Mire, dice también otro dicho que me encanta, de hecho se lo puse aquí: el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Eso es lo que el pueblo de Israel hizo. Actuaron como cobardes. No se atrevieron a defender lo suyo. No se atrevieron a pelear por lo suyo. Yo quiero dejarte eso. Muchos se rinden sin pelear. Muchos se rinden sin intentarlo. Y nosotros muchas veces cometemos ese error. Sin intentarlo ya estamos diciendo no puedo. Sin caminar ya estamos diciendo ay, está difícil. Sin tan siquiera tener el ánimo ya nos queremos correr. Bueno, ni siquiera hemos llegado y muchos ya están pensando en lo difícil que va a ser empezar otra vez este año. Mire, tantas cosas pueden pasar. Pero yo voy a decir una cosa: si nos agarramos de la mano de Dios, todo lo vamos a poder realizar. ¿Cuántos lo creen? De eso se trata. Pero muchos huimos. Muchos se rinden sin pelear. Muchos se rinden sin intentarlo. Le dejamos al enemigo nuestras bendiciones. Dejamos que otro tome la bendición. El trabajo tal vez es para usted, pero como usted está pensando en que no va a poder, a otro se va a llevar su trabajo. Tal vez la bendición es para usted. Fíjese que a veces nosotros nos dejamos robar la bendición por detallitos. Una vez, yo recuerdo, nunca me voy a olvidar, estábamos en una iglesia donde una vez el pastor llegó. Era una iglesia de un pueblo bien pequeño, y yo recuerdo que él llegó ese día y yo vi que había llevado un montón de bolsas de pan dulce. Y llevó un bolsa de pan dulce y él quería premiar a las personas que se sientan siempre delante. Bueno, de hecho comenzó a repartir alimentos, no eran para todos. La iglesia, recuerdo que era como de unas 50 personas, él había llevado como 25 y comenzó a repartir, así como que yo empezar a repartir ahorita en los que estamos aquí y llega hasta ahí y no me alcance hasta allá atrás. Pues fíjese que una vez vino un hombre de que él se había detenido en su casa, había llegado a una visita, había preferido atender a su visita, había venido a Estados Unidos y no, yo tengo que atender a mi familia que viene a Estados Unidos y no había podido llegar y llegó tarde ese día. Y él era una persona que siempre se sentaba delante, en la primera fila, y no le dieron su bolsa de pan dulce. Cualquiera puede decir algo, ay, una bolsa de pan dulce. Él se resintió, pero ¿sabe qué? Y eso me encantó, la sabiduría que Dios le puso a él, que se dio cuenta que a veces así podemos perder una bendición. ¿Por qué? Porque podemos prestarle más atención a otras cosas, podemos dejarnos llevar por otras cosas, y cuando la verdadera bendición está en buscar de Dios, cuando la verdadera bendición está en no tener temor, en no huir, en no distraernos, en no alejarnos, en no permitirle que el enemigo nos robe la bendición. Este pueblo de Israel eso había hecho, había dejado que el enemigo se robara su bendición, había dejado que los enemigos, los filisteos, por no pelear, por no enfrentarse, les llevara su bendición. Muchos se esconden, muchos a veces llegamos a un punto de escondernos en la comodidad
porque nos sentimos cómodos con lo que hacemos. Mire, yo así estoy bien, así llevo mi relación con Dios, y tal vez Dios nos está empujando y te ha puesto en tu corazón el hecho de servir, te ha puesto en tu corazón el hecho de llegar y hablarle a otros de Dios. No, es que me da pena, es que me da miedo. Ni lo ha intentado y ya dice que le da miedo. Lo ha intentado y dice que le da pena. Mi amado hermano, no se deje acomodar, al contrario, salga de esa zona. O sea, en otras palabras, no sea como el pueblo de Israel. Se lo digo de otra manera, no se corra, al contrario, enfréntese. Vea la actitud de Sama. Versículo 12 dice la palabra de Dios: él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. La valentía de Sama. Primero vimos la cobardía del pueblo, ahora veamos la valentía de Sama. Mire, Sama defendió lo que tanto trabajo le había costado. O sea, él no dijo, no, si esto me ha costado, si esto es mío, si esto es de mi familia, si esto es por lo que yo he luchado. Mire, yo me pongo a pensar qué triste para aquellas personas que les toca tal vez abandonar una carrera a la mitad, después que han cursado 3 años, 4 años y estar a punto de hacerlo. Entiendo algunas situaciones que a veces pueden darse, pero cuando lo hacemos solo por miedo, cuando lo hacemos solo porque nos creemos incapaces de hacerlo. Mire, yo he aprendido una cosa: cuando nosotros confiamos en Dios, Dios mismo nos pone las cosas para salir adelante. Y se lo digo por experiencia. Yo recuerdo, llegó un momento en el cual yo no podía seguir pagando, digamos, lo que era mi estudio en el colegio de teología. De hecho, yo quería estudiar y no tenía cómo. Y yo tenía el deseo, y Dios sabe que yo tenía el deseo de estudiar teología. ¿Qué hice? Bueno, yo voy a ir y voy a hablar de lo más que me pueden decir es no. Muchos se corren a eso, ni eso quieren hacer. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. No, Sama, él defendió lo que tanto trabajo le había costado. Él vino, no, yo lo voy a defender. Él no se puso a quejarse. Chica, Dios, ya la regás, y nosotros que te adoramos y dejás que esta... No, él no se puso a quejarse. Este pueblo ya la riega, en vez de pelearse fueron. No, él no se puso a quejarse. No, él actuó. Dicen por ahí que una acción vale más que 1000 palabras. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llenarnos la boca, pero las acciones son las que cuentan. Él eso hizo. Él no se quejó, él no se puso a estar quejando. Él lo que hizo fue actuar. Mire, me pongo a pensar, y ahorita que leemos esto, póngase a pensar en esto: ¿cuántos filisteos atacaron a Sama? ¿Cuántos habrán sido? ¿10? ¿100? ¿1000? La Biblia no lo dice exactamente. Solamente dice que el pueblo huyó. O sea que si un pueblo huye, no eran tampoco tan pocas personas, ¿verdad? O sea, pero vea esto, o sea, tal vez no es lo relevante, y no es tal vez decir cuántos fueron, sino que él no salió corriendo como los demás. Él no salió corriendo como los demás. Él no se dejó amedrentar. No sé, como le digo, no sé si eran 10 o si eran 5 o eran 100, yo no lo sé. Lo único que yo sé, que él no se dejó amedrentar. Él dice que se paró y defendió lo que Dios le había dado. Esa debe ser nuestra actitud. Muchos se rinden sin pelear, muchos se rinden sin intentarlo. Sama no. Mire, Sama lo defendió. Y yo quiero dejarte esto bien claro a ti: valora tu trabajo, valora lo que haces. Que nadie venga a querértelo quitar, que nadie venga a quererte amedrentar, como queriéndote hacer ver menos lo que tú haces. Por mínimo que hagas algo, por mínimo que sea, puede hacer de que tú seas una persona que tal vez estás empezando a crecer espiritualmente y dices, bueno, voy a empezar a leer la Biblia. Y alguien puede venir a decirte, ¿y cuánto vas leyendo un capítulo? Yo leo 3 capítulos. O sea, mira, hay gente que siempre quiere ser la campeona, pero usted no se deje amedrentar. Valore lo que tiene. Si tiene un pequeño negocio, si ya apenas va cursando la primera materia, la segunda, o ni siquiera, bueno, en este caso ni siquiera hemos empezado, pero ya se inscribió, valore lo que tiene. Valórelo. Eso es lo que hizo Sama. Él valoró su trabajo. Él no salió corriendo. No, me dijo, ¿cómo le voy a dejar a esto mi tierra? Si esta es la comida de mi familia. O sea, ¿sabe qué? Él no se hizo a una orilla como quien dice, voy a dejar que pasen. Ni tampoco mandó a otros. Así como a veces nosotros decimos, decile vos, hombre, anda a decirle. Fíjese que esto me recuerda a una vez. Esto fue hace tiempo, fue hace mucho tiempo. Fíjese que como una vez que yo recuerdo cuando, yo no sé si le pasó,
En la época que uno anda de cipote y de novio y todo ese montón de cosas, que a veces el bicho tiene miedo de preguntarle a la bicha si le gusta. ¿Y qué hacen? Mandan al mejor amigo. Mandan al mejor amigo. Yo bien recuerdo cuando de repente mi mejor amigo me dijo, mira, ven, anda a preguntarle si le gusta, anda a preguntarle si le gusta. Y vine yo, pues le fui a preguntar. Le voy a ser sincero, en la cipota, y recuerdo en ese entonces estaba como en 4º grado. Usted sabe que uno es 4º grado, cualquier cosita uno que sea del otro sexo, uno de repente comienza, le llama la atención. La cuestión está que vengo yo, la cipota estaba bonita. Y yo recuerdo que yo llegué y le dije, mira, fíjate que dice mi amigo, y mi amigo por un lado, va bien disimulado, va, y un lado, y anda así, y me le acerco yo, mira, Leo, fíjate que dice mi amigo que si le gustas. Y yo recuerdo que me dijo, ¿quién? ¿Vos o él? Me dijo. Y yo me quedé, no, él, le dije, él. Fíjese que, y yo me puse a pensar, por segundo día yo le hubiera preguntado si yo le gustaba también. Pero, ¿a qué quiere llegar? Él no mandó a nadie. A veces uno pierde. Anda a decirle, vos, es que mira enojado. A mí me da risa cuando de repente quiero hablar con el pastor y me dicen, mire, dígale al pastor, mire, tal y tal cosa. No, hombre, hermano, pase, dígaselo usted. No, es que mire, no, vaya, dígaselo, no tenga miedo, hable. De eso se trata. Él no mandó a nadie, no, él fue, él lo hizo, no fue a buscar a sus amigos, es que nadie viene de mi familia, no, él fue. De eso se trata. Enfréntese usted, no tenga temor de hablar, no tenga temor de buscar. La bendición es para usted, y le voy a decir algo, su bendición es grande si le cree a Dios. Su bendición es grande, pero ¿qué tiene que hacer? Párese y vaya usted, no mande a otro. Él lo hizo, y ¿sabe cómo lo hizo? Confiando en Dios. Confiando que esa tierra era Dios la que se lo había dado. La pregunta es, ¿qué harás tú? ¿Vas a correr o vas a pararte y luchar? Tú tienes esa decisión. ¿Vas a seguir corriendo o te vas a parar o vas a luchar? Mire, dice en el versículo, siempre en el versículo 12, dice la palabra de Dios, siempre en el versículo 12, dice, y mató a los filisteos, dice, y Jehová dio una gran victoria. Me encanta esto, ¿sabe por qué? Porque Dios le dio la victoria. Mire, me pongo a pensar en Sama. Dice, él tal vez pensó que tal vez moriría en el intento. Me imagino que él era algo que estaba también valorado en él, pensando que tal vez él podía morir, que tal vez no le iba a ir bien. Pero ¿sabe qué? Pero él prefirió intentarlo a dejarse vencer. Él prefirió intentarlo. Como dice un dicho por ahí, vencer o morir. Como es el título del mensaje, correr o pelear. Usted tiene la decisión. Él tal vez pensó que moriría, pero aún así lo intentó. ¿Y sabe qué me muestra la palabra de Dios? Que Dios premió su valor. Dios lo respaldó. Ese hombre no iba solo. Ese hombre iba con el respaldo de Dios. Eso es lo que a veces a nosotros nos pasa. Que a veces andamos tan carnales que pensamos que vamos nosotros solos. Pero le voy a decir una cosa, yo algo que aprendí, de que si nosotros nos ponemos nuestras cargas en las manos de Dios, Dios puede abrirnos cualquier puerta si nosotros le creemos a Él. Tal vez nos va a cerrar algunas, porque no es la puerta que Él quiere abrirnos. Tal vez alguna vez te van a decir que no, porque no es lo que Dios quiere para ti. Lo que Dios quiere para ti, y si tú se lo pides a Dios, te voy a garantizar que Dios te lo puede dar. Pero ¿qué tienes que hacer? Párate, pelea, no te quedes en el suelo, no te rindas, no corras, al contrario, levántate. Dios va a premiar su valor. En Hebreos 11:6 dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, y que nosotros debemos de creerle a Él, porque Él es galardonador de los que le buscan. De eso se trata, que nosotros tengamos bien claro que Dios va a galardonar el qué, su fe. Dios va a galardonar su fe. Dios va a galardonar lo que usted puede hacer, por mínimo que usted lo pueda hacer. Dios lo va a premiar. ¿Pero qué tiene que hacer? Tenga valor. Sama tal vez dijo, no hombre, si este es mi campo, dijo, si este es mi campo, son mis lentejas, este es el alimento de mis hijos, esta es mi heredad. ¿Qué es lo que tal vez el enemigo nos está quitando por miedo? ¿Qué es lo que Dios te quiere dar? Y tal vez lo tienes enfrente y no lo quiere ver por miedo. Mi amado hermano, es momento de levantarse y seguir peleando. Es así como debemos también nosotros pensar. Es tu bendición, lo que has trabajado, es lo que tú sueñas. ¿Sabes qué? Lucha por eso. Lucha por eso. Tú puedes hacerlo. Mire, yo admiro cuántos jóvenes hoy en estos días se han levantado como emprendedores
y han puesto su negocio. Tal vez alguien les dijo, no hombre, eso es difícil, pero aún así tuvieron el valor y lo hicieron. Aún así se atrevieron. ¿Sabe qué? Eso es lo que nosotros debemos de imitar, la fe de esas personas. La fe pero puesta en Cristo Jesús, que Dios nos puede llevar adelante. Me pongo a pensar en Sama. ¿Cuál habrá sido su motivación? ¿Qué habrá sido lo que a él tal vez lo inspiró? Yo me pongo a pensar que tal vez Sama, él había escuchado de un joven como David. Y había escuchado tal vez que había un joven como David que una vez se enfrentó a un gigante. Y que el gigante, según lo describe la Biblia, era alguien que lo sobrepasaba a él en mucha estatura, en capacidad también de pelea, porque era un guerrero. En el caso de David, él había sido nada más un pastor de ovejas. Obvio, Dios lo había preparado ahí también. Pero tal vez él había escuchado cómo un joven se había levantado y había peleado contra un gigante y lo había derrotado. ¿Por qué? Porque tuvo el valor de hacerlo. Tal vez esa fue la inspiración de Sama. Dijo, no hombre, yo recuerdo que tal vez hubo un joven llamado David que luchó y venció. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra inspiración? ¿Sabe cuál debe ser tu inspiración y la mía? Nuestro Señor Jesucristo. Él debe ser nuestra inspiración. Porque recuerde que lo que nosotros hacemos es a Él a quien le servimos. Y se lo voy a poner de otra manera. Vea por qué debe ser nuestro Señor Jesucristo nuestra inspiración. ¿Sabe por qué? Porque Él padeció tanto como nosotros padecemos. Él vivió como usted y yo estamos viviendo ahorita. Él vivió y Él sufrió en la tierra y sabía que su fin iba a ser una cruz. Eso es lo que Él sabía. Entonces, ¿sabe qué? Eso es lo que a nosotros debe inspirarnos. No una palabra de un hombre, sino la palabra de Cristo Jesús. Esa cruz en especial que para nosotros significa vida y que Jesús tenía bien claro. Tal vez como un hombre aparentemente, porque dice que la Biblia que Jesús era 100% hombre, o sea, era 100% hombre, era 100% Dios, pero era 100% hombre. Tenía hambre, tenía sueño. Él dice que hay un momento en el cual él estaba también turbado cuando estaba orando, clamándole al Padre, que sus gotas caían de sudor, pero ¿sabe qué? Él tenía bien claras sus convicciones. Eso es lo que debe motivarnos a nosotros. Yo recuerdo una vez, en un momento muy difícil de mi vida, en que los padres, Dios siempre los pone ahí para darnos un buen consejo, para darnos palabras de aliento. Por eso yo invito siempre a los jóvenes, oigan a sus padres, especialmente en los momentos más difíciles, oigan a sus padres. A mí nunca se me va a olvidar en un momento en el cual yo sentía que ya no podía más, que sentía que yo estaba a punto de tirar la toalla. Y yo recuerdo, mi papá se me acercó y él me dijo, mire hijo, le voy a decir algo. Mi papá era un hombre de pocas palabras, pero también de muy buenos consejos. Y él me dijo estas palabras, mire hijo, si Jesús no se bajó de esa cruz, usted tampoco no se baje, no se rinda. Recuerde esto, con Cristo estoy juntamente crucificado y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. No se rinda. Mi amado hermano, de eso se trata. Esa debe ser nuestra inspiración. Lo que Jesús hizo por nosotros. Mire, Jesús no retrocedió para nada. Él no dijo, no, yo no voy a ir a la cruz si después de todo este palacio es un gran pecador, si este palacio no merece que yo muera por él. No, él no se rindió. Él siguió firme hacia la cruz. Él se enfrentó a su destino. Sabía que le tocaba la cruz, sabía que iba a morir, sabía que iba a ser latigado, sabía que iba a ser escarnecido. Él lo sabía, pero él siguió a su destino valientemente. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía el alcance de su vida, de su muerte y de su resurrección. Él sabía el alcance y por eso él no retrocedió en ningún momento. Mi amado hermano, por eso nosotros tampoco retrocedamos. Él debe ser nuestra motivación, nuestra inspiración. El hecho de ser mejores personas, el hecho de querer cada día ser mejores personas, el hecho de querer seguir adelante, el hecho de no rendirnos, así como Jesús nunca se rindió. Oiga bien esto, si Jesús nos amó siendo aún pecadores, no importa que el mundo lo abandone, lo importante es que tiene a la mejor persona, que es Cristo Jesús. Él está para darnos vida. Entonces, en la vida podemos hacer dos cosas: correr como el pueblo de Israel o pelear como Sama. Usted tiene la decisión. Usted y yo elegimos. Los valientes de David, recuerde esto, no siempre fueron valientes. No siempre fueron valientes. Fueron personas afligidas, como lo leímos en un principio. Fueron personas endeudadas. Fueron personas amargadas, o sea, con muchos problemas.
como también nosotros los tuvimos, como también nosotros los podemos tener. No todo el tiempo fueron valientes, fueron personas así con muchos problemas. Pero ¿sabe qué? Esos hombres decidieron pelear con David. ¿Y sabe qué decidieron? Salir adelante. Decidieron, no, y es cierto, somos personas amedrentadas, no, pero podemos cambiar. ¿Sabe qué? Eso es lo que Dios quiere ponerte en tu corazón en esta noche. Tú y yo podemos hacer las cosas diferentes. Tú y yo podemos cambiar. Tú y yo podemos salir adelante. Tú y yo podemos alcanzar aquello lo cual anhelamos en nuestro corazón. Aquellos sueños que tenemos, tú y yo lo podemos lograr. Entonces, ¿cuál es tu decisión en esta noche? ¿Qué decides hoy? Ser valiente no significa no tener miedo, y eso lo voy a dejar bien claro. Ser valiente no significa no tener miedo, sino hacerle frente a tus miedos. Yo recuerdo, a mí me daba miedo andar en moto. Así les soy sincero, había visto tantas noticias, había visto tantas cosas, me decían, no, es que si vos andas en moto, andas cargando tu ataúd y todo un montón de cosas más. Y yo, mire, de verdad, tenía un gran miedo andar en moto, pero Dios, y lo digo, Dios fue el que me puso delante de mí una moto para poder andar. ¿Qué tuve que hacer? Quitarme el miedo. Tenía miedo, pero yo sabía, bueno, dije yo, si otras personas pueden, ¿por qué yo no? Yo veía, y lo digo con mucho respeto, yo veía mujeres que andaban en moto y decía yo, bueno, si ella puede, ¿y por qué? Y si ella, no puede ser que ella tenga más valor que yo, que soy hombre, decía yo. Donde sí me mató fue cuando vi que una mujer andaba en su moto y andaba un hombre atrás. No, me dije yo, ¿y yo por qué no puedo? Dije yo. ¿Sabe qué? De eso enfrentar los miedos, enfrentarlos. No se trata de retroceder, no, enfréntese. Lo que tenga por delante, lo que vaya a empezar, el negocio que tiene, el servicio que quiere hacer, el meterse más con Dios, el hablar de Cristo Jesús, no tenga temor, enfréntelo. Recuerde esto, usted y yo no estamos solos. Dios siempre está con nosotros y es por sus fuerzas y es por Él que usted y yo somos más que vencedores. Si usted lo cree, regalémosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.